bienvenidos y bienvenidas a este domingo de la Santísima Trinidad. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 29 dice así: Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor, adórenlo al manifestarse su santidad. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como un novillo y al Sirión como un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce las encinas, arrasa las selvas. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo, Él bendice a su pueblo con la paz. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Isaías en su capítulo 6 dice así: El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Es palabra de Dios. En el libro de Romanos, en su capítulo 8, dice así: Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados en Él. Es palabra de Dios.
Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 3, versos 1 al 17. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Nicodemo va de noche a ver a Jesús ocultándose a la vista del pueblo y de sus colegas. Tiene la intención de plantearle a Jesús que reconoce los signos que realiza, sabiendo que nadie podría hacerlos si Dios no estuviera con él. Y Jesús le plantea la necesidad de renacer de lo alto. Lo que perturba el pensamiento de Nicodemo, intenta razonar ese planteo de Jesús, pero se ve confundido. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Con qué cuestiones tendrá que ver este Espíritu? Este Espíritu que hace renacer de lo alto, tendrá que ver con Jesucristo. Jesús le dice a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si uno piensa en el cielo, piensa en el lugar donde habita Dios. Y Jesús está diciendo que Él es el único que está en el cielo. Es decir, en Jesucristo es donde Dios habita. Por esto Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Cristo es el camino a la salvación, y creer en Cristo nos hace hijos adoptivos de Dios y coherederos de su reino. Creer en Jesucristo implica creer en su ejemplo,
en sus enseñanzas, todo lo que implica un camino no violento que involucre el arrepentimiento, el perdón. Cuando San Pablo dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio. El espíritu de hijos adoptivos nos da la fortaleza de no dejarnos llevar por el miedo, fortaleza para no reaccionar con violencia ante los males de este mundo, fortaleza para ver y comprender la vida tal como Jesús nos enseña a comprenderla. San Pablo dice, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Las obras de la carne son el odio, rencores, la avaricia, la soberbia, lo necio, todo aquello que estorba la comprensión mutua, lo que nos divide y nos lleva a comportarnos como enemigos unos de otros. Estas obras de la carne deben ser vencidas por el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué tendrá la fuerza para vencer estos poderes que reinan en la convivencia humana? Recordemos lo que le sucede al profeta Isaías. Él creía que moriría por estar ante la presencia de Dios, porque era un hombre de labios impuros, y habitaba en un pueblo de labios impuros. Pero Dios hace algo con él. El serafín le dice a Isaías, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada, y tu pecado ha sido expiado. ¿Dónde se encuentra la fortaleza espiritual para vencer los poderes de este mundo? O dicho de otra manera, las obras de la carne. En el perdón de la culpa, en la expiación del pecado. ¿Qué es lo que permite ser perdonados y que Dios expíe nuestros pecados? Quedar a disposición de Dios. Cuando Dios se pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Podremos responder, aquí estoy, envíame. Solo sintiendo el perdón de Dios, que Él nos libere de nuestras culpas, es cuando podemos ser instrumentos de su voluntad, o dicho de otra forma, dar testimonio de este Dios de vida en el mundo. Esto es cuando renacemos de lo alto. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bendito Dios que habitas en el cielo, en tu Hijo, que nos muestra a través del perdón el camino a la salvación. Derrama el poder de tu Espíritu en nuestras vidas y en nuestras convivencias, para que al sentir tu perdón podamos participar del testimonio de vida por medio del arrepentimiento, la humildad, la compasión, la tolerancia, el amor, la paz y la justicia. Gracias por tu acompañamiento a nuestras realidades. Te pedimos por los enfermos. Tenemos presente a las familias que han perdido seres queridos por el coronavirus o por cualquier otro motivo. Derrama tu compasión sobre sus realidades para consolar y renovar la fe. Sé con ellos y con sus familiares en estos tiempos. Dales paz. Especialmente te rogamos por Ramona y Julio Garay, que han sufrido el fallecimiento de uno de sus hijos. Te pedimos que les des el consuelo que proviene de ti. También hoy te pedimos por Corina Linel. Sé con ella, renueva su fe y su salud. También te pedimos por su familia, para que encuentren en ti su fortaleza. Te pedimos por los médicos y los científicos, para que les des sabiduría. Y también
le brindes esa sabiduría a los gobernantes y a cada persona que está en un lugar de responsabilidad para con tu pueblo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.